Transcurrieron 2 años desde la mañana que partió Julián con los 2 botes y la ilusión del camino. Durante ese tiempo, Borrachito primero y luego Alejandro vinieron a traerme mensajes solicitando más herramientas, más gasolina, más fariña. Ahora lo tenía al frente sonriendo. Abrí el libro de cuentas y le mostré. Su camino se ha tragado hasta este momento 250.000 pesos, jovencito. Nuestro camino, señaló con cara de orgullo. Quise abrazarlo, pero preferí no hacerlo. Durante 24 meses, Julián, Alejandro, Borrachito y 50 indios habían descuajado 90 kilómetros de selva. Posteriormente, visité la zona y me quedé maravillado. La trocha tenía un ancho de 4 metros en los cuales habían sido talados desde árboles milenarios y gigantescos hasta la más pequeña matica. Eran 90 kilómetros en línea recta y parecía que los habían trazado con un teodolito. Lo mejor de todo era que en esa zona nunca había entrado el hombre blanco. Ahora hay que pegarle el último empujón o si no, no sirve la autopista, dijo frotándose la quijada con la mano derecha. Son unos 110 kilómetros porque estamos ya en la margen del río Bernardo. Hay que seguir hasta el Puré. Van 2 años. Póngale que me gaste otros 2,5 completo 4,5. 6 meses menos de lo que calculé aquella mañana, Efraín. Pero no hay más dinero. Lo hemos exprimido todo y nos vamos a la ruina, Julián. Sea consciente, carajo. No nos vamos a la ruina, hermano. Pero quedan algunas reservas que son para sus hijos y para los míos. Bueno, pues yo tengo un plan. Me voy a ir para Leticia a hablar con las autoridades y a conseguir un contrato o alguna joda de esas. Así le saco plata para seguir, porque ya se hizo lo más difícil. Era angustiante pensar que no podía detenerlo. Yo sabía que precisamente del Bernardo para adentro había una zona vedada, a la cual no entraban ni los mismos indígenas de la región. En ese momento yo no diferenciaba si se trataba de leyendas o de la imaginación de las gentes o si era cierto lo de los indios bravos que vivían por esos contornos. De todas maneras era un gran riesgo, pero él no prestó atención. 2 días después de su regreso alistó canoa, motor, más gasolina y se bajó para Leticia a buscar la manera de firmar un contrato con la comisaría del Amazonas. Aprovechando el viaje le di creo que 150.000 pesos para que en la avenida del remolcador de la Armada, el RR81, que iba a venirse con combustible, me trajera o me mandara más mercancías y a la vez girara a Bogotá otro dinero para pagar algunas letras que se iban a vencer. A esto le sumé el dinero de sus viáticos. Pasó 1 año y nada del remolcador. El dinero que llevaba se lo gastó todo en Leticia y a la hora de venirse el remolcador, como a los 13 meses, recibí un mensaje en el cual me decían que no traerían a bordo a Julián porque tenía problemas con el comando del apostadero naval. Le había dado una trompada a alguien o había discutido con los superiores. No recuerdo bien qué sucedió. Ante esto le dirigí un radio al comandante solicitándole el transporte de Julián y que revocara la disposición de la Armada. Se le concedió todo y lo volví a tener en Pedrera 19 días después del zarpe. ¿Qué traía? 10.000 pesos y la copia de un contrato que hablaba de una trocha de 200 kilómetros. Pero la comisaría no pagaba ni la gasolina de los botes para llegar hasta el punto donde iban los trabajos, ni sueldo a trabajadores, ni siquiera la comida. Eran 10.000 pesos por todo. Discutimos 2 días y al final vi que era imposible detenerlo. ¿Pero qué se va a meter usted en esa zona vedada? Todas las tribus circunvecinas concuerdan en decir que no se internan allá porque hay indio bravo que come gente, le repetí, y por enésima vez escuché la misma respuesta. No, hermano, esa trocha la hago porque la hago. Ese es el único centro de abastecimiento de pieles que nos va a quedar dentro de 1 o 2 años y será nuestro, de los hermanos Gil. Es que en todo el sur se están agotando las pieles. Además, no puede ser que los brasileños sigan con el mismo atropello, con el mismo chantaje. Estoy decidido a coger esa tribu, hacerme el dueño y ponerla a trabajar para mí. Aquí le entrego el anillo que me dejó mi papá y mi reloj, un omega de oro. El anillo era también de filigrana de oro con piedra de ónix. No, hijo, le respondí, si usted se pierde, piérdase con todo.
así es que váyase tranquilo. Ahora, lo único que le digo es que con esto va a haber un problema con su mamá. Usted va a matar a la vieja, no se meta ya. Mire que una cosa es ser audaz y otra es buscar lo que no se le ha perdido. Media hora después había acomodado en otra canoa. La anterior se quedó en Leticia con motor y todo. Unos 3.000 cartuchos para escopeta calibre 16, otra calibre 12, sal, creo que un bulto, pilas, linternas. Salieron una tarde de noviembre del año pasado y el día de Navidad a la madrugada arrancaron para el frente de trabajo. Más tarde llegaron al extremo de la trocha que ya habían hecho, situado en la orilla del río Bernardo. En la margen derecho tumbaron 1 hectárea de árboles y en el centro construyeron el ranchito que yo encontré. Los tres solo empezaron de allí en adelante a estudiar el terreno, internándose cada día más y más. Para ello iban haciendo una pica. Una pica quiere decir que caminaban 20 metros y cortaban una varita. Caminaban 20 metros y cortaban otra varita. Estaban convencidos de que la parte en donde se iban a internar era plana y firme como la anterior, pero resulta que 10 kilómetros adentro de la ribera del Bernardo empezó el terreno ondulado. Alejandro Vitoto. No contábamos con que pasando el Bernardo comenzaban lomas grandes, lomas altas, bien altas, pendientes, algunas como paredes. Arriba encontrábamos una planadita y luego una pendiente berraca, para abajo a bajar a veces resbalando en culo contra el suelo. En los bajos hay chuquiales, cananguchales llenos de bejucos, lagunas de agua limpia y charcos hondos con agua verde y mucho barro movedizo que nosotros conocemos y no metemos patas por eso. Subíamos lomas prendidos de los bejucos, llegábamos arriba y dele a bajar, y cuando estaba abajo, que sentía corazón sonando duro como el de un marrano. Se encontraba otra vez chuquial de barro con muchas sanguijuelas que se pegan al cuero y se chupan la sangre. 1 kilómetro más de laguna y vuelva y suba lomas, lomas y lomas. Ya mamados, Borrachito le dijo a Julián que siguieran por otro lado, o que no trabajaran más, y Julián solamente le contestó: marica. Seguimos adelante. 2 meses y medio duramos dando vueltas para sacarle el cuerpo a barrizales y donde no podíamos pasar tumbábamos árboles grandes, bien grandes. Los teníamos y los pasábamos como si fueran puentes. Jodimos y no encontramos parte seca y firme por donde pasar de las lagunas a la tierra firme que seguía más adelante. Julián dijo: no hay otro camino, dejemos este escogido y démosle para adelante. Le dimos ya en lo seco y fue cuando encontramos camino trillado, camino viejo en plena selva, y después niños jugando. Efraín. Todas estas historias me estaban pesando mucho sobre las costillas y parecía que iban a terminar por no dejarme respirar. Eran demasiados recuerdos. La comisión para ir a buscar a mi hermano en el territorio de los indios bravos había fracasado y estábamos de regreso a Pedrera. Me tiré en el fondo del bote y veía como arriba de la cabeza de Floriano, que llevaba el gobierno de la embarcación, pasaban árboles y más árboles. Selva virgen de la orilla del río por donde navegábamos. Algunas veces creía que de allí salía la cara de Julián pidiéndome ayuda. Otras miraba una nube y también me parecía que formaba la silueta del muchacho, pequeña, delgada, fuerte como el acero. Habíamos abandonado definitivamente sus últimos rastros en las riberas del río Bernardo y emprendimos el regreso porque el resto de la patrulla se murió de miedo y no quiso seguir en la búsqueda. De alguna manera sentía a mi lado una partida de cobardes a quienes no querían ni siquiera mirar. Sí, cobardes, pensaba yo. Tan cobardes que una vez a salvo entre el bote comenzaron a dormir para descansar de la carrera que pegaron, atemorizados por cosas que ahora comenzaba a creer que nunca sucedieron. Ojos que nos vigilaban detrás de los árboles, trampas para cazarnos, pies gigantescos marcados en el barro. ¿Marcados por quién? Lo único cierto era que mi muchacho se quedaba abandonado para siempre en la selva. Traté de dormir como aquellos cobardes, pero no pude. Tenía la cabeza grande y pesada y el ruido del motor me había taponado los oídos. Era el anochecer del 17 de abril, un jueves. Durante toda esa noche y la mañana siguiente repartimos a la gente en sus casas y ya por la tarde entramos a Pedrera.
A pesar del cansancio, aquella fue una noche muy larga. Creo que sobre las 6 de la mañana del sábado 19 finalmente pude dormirme, pero unas 3 horas después me despertaron los gritos del comandante del puesto Ramos Yepes, que de pies en la puerta de mi casa y soltando una carcajada me dijo: «Gil, se le apareció la Virgen, Gil, despierte que le llegó la Virgen». Me entregó un papel, pero casi ni la podía ver por el sueño. Me senté en la hamaca, lo miré, lo volví a mirar y finalmente, un poco más despierto, pude leer. Prioridad. Vista 2 oportunidades, Comisión Civiles ESA han buscado Julián Gil Torres. Como resultados negativos, ordenase salir patrulla mixta así: comandante Sim Rojas Valois Gómez, comandante Benjumea Pérez Álvaro, 2 Slims, 6 civiles por conocedores región. Hayan participado otras comisiones búsqueda, incluyendo hermano desaparecido por enfermo puesto, drogas primera necesidad con suero antiofídico, armamento dotación carga básica completa, equipo de intendencia, hamacas, machetes, cantimploras, linternas, lazos, medias, ropa interior, sal, manteca, panela, tiempo de duración 15 días. Deben salir tan pronto estén listos. Personal debe recibir instrucción, seguridad, comportamiento, marchas, acampar selvas. Civiles marcharán vanguardia, retaguardia. Aún después de haberlo leído 3 veces, no podía comprender quién había hecho aquel milagro que, según sus claves, venía del comando del apostadero naval de Leticia. Traté de decirle algo a Ramos, pero ya había salido. Fui de 2 zancadas hasta la puerta y escuché que desde el caminito me gritaba: «Descanse, y más tarde lo espero en el puesto para conversar». La verdad es que el mensaje me había quitado la fatiga y la inmensa tristeza que sentía desde el momento en que Alejandro vino a avisarme de la pérdida de Julián. Medio me mojé la cabeza, me metí una camisa y subí al puesto, donde encontré a Ramos conversando con Valois Rojas, el segundo al mando. «Gil, el sargento Rojas es el hombre que va a comandar la patrulla para buscar a su hermano. En bonita vaina lo metieron». «Bueno, pues cuando toca, toca», comentó Valois, un sargento segundo de la infantería de marina, pequeño, fornido y muy inteligente, que ya había estado antes en estas selvas, por lo que tenía fama de buen conocedor. Para la población civil del lugar y para los mismos infantes de marina, Valois Rojas era el punto de equilibrio en todos los órdenes de la vida en el puesto. A pesar de ser un soldado recio, era la cara opuesta de Ramón Yepes y esto le había asegurado el cariño de las gentes. La noticia de su nombramiento me llenó aún más de alegría. «Valois, ¿quién diablos consiguió la orden de esta operación?», le pregunté, y él sonriendo me dijo: «La Virgen, como dice Ramos, y mi general Elías Niño, comandante general de la Infantería de Marina en Bogotá. ¿Sabe una cosa, Gil? Su señora madre dice que viajó por tierra desde Cali hasta Bogotá y habló con mi general. Parece que allá se formó la grande porque la prensa se enteró de la pérdida de Julián». Guardé silencio durante un segundo. Estaba aterrado y sentía que el piso subía y que yo comenzaba a hundirme poco a poco. La vieja en Bogotá, por tierra, de Cali a Bogotá son 500 kilómetros, 20 horas en bus. No entiendo nada de esta vaina. «Esa noticia va a matar a la pobre vieja», les comenté, y ellos se limitaron a decirme que ya estaba nombrada la patrulla, pero que en vista de que había escasez de víveres yo debía ayudar con una buena cantidad, y les respondí que sí. Ramos le ordenó inmediatamente al personal que formara y bajo el sol de plomo del mediodía se dirigió a los infantes, impecablemente armados y alineados, para decirles que al amanecer del día siguiente, el domingo 20 de abril, 14 hombres saldrían a cumplir un operativo especial en la selva. El personal, anunció a grandes gritos, permanecerá en el monte 15 días y 15 noches. El sargento Rojas les informará la dotación que deberán llevar. Ya se escogieron los infantes que formarán la patrulla. Espero que ninguno sea tan marica que no pueda cumplir con esta misión de infante colombiano. ¡Viva Colombia! La tropa contestó con un grito seco y Valois avanzó con un pequeño papel entre las manos. Era la lista del personal,
que leyó con lentitud, ordenando que cada hombre diera un paso al frente una vez que escuchara su nombre para mirarlo de pies a cabeza y ordenarle luego volver a su sitio. Cabo primero Benjumea Pérez Álvaro, firme mi sargento. Enfermero Carmona Gabriel, firme mi sargento. La nómina de infantes estaba compuesta por muchachos muy jóvenes, campesinos del interior del país. Duarte González Juan, Rosso Ortiz Cayetano, Orozco Camacho Publio, Perdomo Uldarrico, Luis Velasco Jaime, Otero Leonel, Gómez Ricaurte Héctor, Polania Alencar Saúl, García Luis Celso, Montañez Román Marcos, Córdoba Estrada Fernando, Rodríguez Narciso. Una vez terminado el llamamiento, Valois les dijo una frase que tanto él como yo repetiríamos luego decenas de veces durante la marcha. Se va a cumplir una misión delicada que requiere buen estado físico, pero más que todo, serenidad y arrojo. Se trata, como ya es de dominio de todo el pueblo, de internarnos en la selva para buscar al civil perdido Gil Torres Julián. Se cubrirá un tramo grande y solamente en caso extremo se usarán las armas. Quiero que todos me oigan bien, solo se usarán las armas en caso extremo. No había terminado cuando un guardia se acercó a Ramos y le dijo algo en voz baja. Este volvió a mirar para atrás y descubrió que en el puente estaban don Lisimaco, el corregidor, y un señor de anteojos verdes esperando pacientemente. La estafeta se retiró y Ramos me hizo señas para que me acercara. Gil, a usted sigue pareciéndosele la Virgen. Ese señor que está en el puente es don Roberto Vega, el nuevo comisario especial del Amazonas. Vaya, háblele. No era nada frecuente que llegaran a Pedrera los comisarios y me parecía mentira que lo que acababa de escuchar. Me fui rápidamente a saludarlo y supe que acababa de posesionarse como nuevo gobernante y estaba realizando una gira por algunos pueblos y malocas del Amazonas. Desde luego, él ya estaba enterado de los problemas y tras comentar algunas cosas le pedí ayuda y la ofreció. Más tarde, en una reunión con Ramos y Valois, se llegó al acuerdo de que lo primero que había que hacer era realizar un reconocimiento aéreo de la zona, cosa que me sonó imposible porque un vuelo costaba una fortuna. Además, ¿quién lo haría? ¿Cómo lo harían? Don Roberto ordenó prender el radioteléfono del Ministerio del Gobierno y se comunicó con Leticia. Luego nos dijo que era importante aplazar la partida de la patrulla porque 2 días más tarde, el lunes 21 de abril, llegaría una avioneta que tenía orden de sobrevolar durante todo el día en lugar de nuestro destino. No obstante, la mañana del domingo 20, un pequeño Cessna 180 con flotadores acuatizó frente al Ceibo. Era el avión de George Stackins, un muchacho gringo que vivía en Leticia. Su Cessna era el único que volaba en toda la Amazonía colombiana, pues ahora la Fuerza Aérea no tenía con qué venir a ayudar en estas zonas. Sus aviones eran 18 Mirages de combate que hacían vuelos supersónicos sin armamento a la espera de una invasión por parte de los venezolanos que, se decía, vendrían a robarse nuestros secretos. La compra de los Mirages costó los mismos millones que hubieran costado 10 hospitales o 100 escuelas para nuestro país. Stackins nos dijo que ese domingo haría 3 vuelos trayendo combustible para el Cessna y que el lunes muy temprano empezaría el trabajo de reconocimiento. Una vez de regreso encontré en mi casa al águila solitaria que había llegado al pueblo la víspera y al enterarse de la salida de la patrulla decidió prestar sus servicios. Hernán me comentó que debía ser vinculado al grupo alguien de mucho prestigio, pues de lo contrario creía que nadie más se iba a alistar. Le pregunté en quién pensaba y me dijo que en Jacome Cabrera. Pero si Jacome es un enemigo mío, no nos quiere ni a Julián ni a mí y no me gusta que esté metido en el paseo. Es muy peligroso, le expliqué. Efraín, usted es un paranoico. Jacome es un viejo muy zorro, jodido y todo lo que usted quiera, pero es honesto. Si Jacome no va, nadie más lo acompañará. ¿Y quién lo invita? Dígale a Valois, son amigos. El viejo quiere mucho a ese sargento. Hablé entonces con Valois y estuvo de acuerdo. Trataría de convencer a Jacome. Domínguez.
Ese domingo entré a la casa de Gil impulsado por una gran curiosidad, pero una vez allí dije, me voy con esta gente, a lo mejor el viejo se vuelve a quedar solo como la primera vez y me da pesar. El viaje significaba conocer una zona prácticamente virgen. Quería ver la fauna, la vegetación y esta era una bonita oportunidad. Desde luego, al principio no pensé ni por un segundo en indios, como el resto de la gente sería del pueblo. Lo de los indios era un cuento chino y nada iríamos a encontrar. Muy en el fondo, y ya hablando con Gil, me acordé de que en las cabeceras de Mirití están los indios boras que hasta hace mucho poco eran caníbales y se comían a los enemigos de guerra. No digo que salieran a cazar humanos, sino que en guerra mataban al enemigo y tal vez como un ritual se le comían una mano, un pie, igual sucedía con los mirañas. Es la misma gente. Ahora, sí era cierto que lo había encontrado Gil antes de desaparecer. Aquella gente estaba en la misma zona de los boras y mirañas. Aunque a centenares de kilómetros, todas estas cosas me llamaron la atención y dije, si a lo mejor esa gente existe, y si existe, ¿cómo pudo habérselo comido por ser su enemigo? Eso me dio ánimo y le dije al viejo que lo acompañaría. Efraín. Jacome aceptó y el lunes muy temprano decidí que él, como gran conocedor de la zona, y Alejandro, quien fue quien vio por última vez a Julián, se acomodaran en el Cessna para los vuelos previos. Ellos no se sentían tan nerviosos a bordo de un avión, pues Jacome había ido varias veces a Bogotá. Igual cosa sucedía con Alejandro, a quien Julián había sacado al interior del país algunas veces como premio. Sobre las 7 de la mañana decolaron para el primer vuelo y a la 1 de la tarde regresaron por más combustible. No habían localizado nada. Aún para los ojos de Jacome, en aquella inmensidad de selvas era casi imposible divisar una diminuta maloca. Salikis dijo que había ido hasta el nacimiento del río Bernardo y que se bajaron por él sin ningún resultado positivo. Almorzaron algo y volvieron a salir. Más tarde regresaron. Nada. Yo les dije, por Dios, ¿cómo no van a hallar ninguna pista si ya agarraron el nacimiento del río Bernardo y bajaron por él? A un tercio del río está el primer campamento que hizo Julián. Es una tumba de árboles de media hectárea. Vuelvan, fíjense bien. El sitio está al noreste por la vía Tarapacá. No me subí en el avión porque en realidad no conocía la zona, pero creía en estos tres clientes. George Salikis, que vivía sobrevolando toda la región, prestándole servicios a cuanto podía pagar los altísimos costos de la operación en estas lejanías. Jacome, el mejor conocedor de toda la Amazonía, y Alejandro, un nativo con gran sentido de orientación. Cuando volvieron a decolar les repetí, busquen la trocha de Julián que es muy amplia, 4 metros de ancha por 90 kilómetros de larga, y guíense por ella. Ella les dará el rumbo, pero una vez que se les acabe sigan en línea recta porque en adelante no hay terreno plano, y para hacer la pica ellos se desviaban muchos kilómetros al norte, muchos al sur. Hay curvas o desvíos en los cuales uno dura caminando hasta 3 o 4 horas, rompiendo monte para avanzar tan solo 200 metros. Es un caracoleo increíble. Volaron hasta cuando comenzó a faltar la luz del día, pero no vieron nada, absolutamente nada. Entonces, en ese momento no quedaba más remedio que partir a marchas forzadas. El avión nos había hecho perder 2 días preciosos que podían, a lo mejor, costarle la vida a Julián. Esa noche alisté un bote grande, revisé motores y acomodé cuanto pude, pues yo corría con el peso de toda la comisión. Lo que más cargué fue fariña, que es la primera fuente de alimentación de las gentes de esta zona. Luego metí cartuchos para escopeta, linternas, hamacas, fósforos, todo el combustible que me quedaba. Durante la mañana siguiente, la del martes 22 de abril, continuamos preparándonos. Ramos Yepes le dio a sus hombres hamacas, las pocas drogas que había, linternas y algo de fariña. Yo busqué más comida y la mandé para el bote militar. Al mediodía nos faltaba poco, iríamos armados hasta los dientes, pues los suboficiales y yo llevábamos hasta granadas de mano.
La orden del comando era clara: solamente podría ir con la patrulla los civiles que habían formado parte de la primera comisión. Sin embargo, contraviniendo esa orden, le dije a Ramos Yepes que era necesario llevar un buen grupo de indios tuleros, o cargadores, pues la marcha era bastante dura. Ramos era intransigente por naturaleza, pero al final accedió y hablamos con Jacome para que llevara mirañas de su tribu. No había nadie más a quien decirle. A esa hora cité a una reunión previa con los infantes de marina y los indios mirañas de Jacome, y fui necio en insistir en que se quedaba terminantemente prohibido matar a cualquier indígena de la tribu desconocida si hacíamos contacto con ella. Yo tenía mi corazonada. Como Jacome Cabrera era jefe de la tribu miraña, a lo mejor podría dar una contraorden y su gente mataría a aquellos indios. Si Julián estaba vivo, en venganza lo matarían a él para tomar represalias. Sucede que en la Amazonía y especialmente en la tribu miraña existe la ley de la sangre. Es tradicional que si a ellos les matan un hombre, acaban con todos los que pueden en bando contrario. Los mirañas son feroces, vengativos, y yo llevaba una espina. Jacome nunca demostró de frente su aversión o su mala voluntad por Julián, pero sabíamos muy bien la guerra fría que había entre él y nosotros a raíz de nuestra rivalidad comercial. Esta, pensé, puede ser la oportunidad que Jacome ha buscado para desquitarse de los hermanos Gil. Durante una hora más alistamos y revisamos cuanto estaba acomodado. Hicimos cálculos, inventarios y a las 3 de la tarde de aquel martes 22 de abril arrancamos por el río Caquetá, aguas arriba. Poco tiempo después teníamos frente a nosotros el Chorro Córdoba, aquella especie de catarata que cierra la entrada y la salida de Pedrera. El río había bajado y las rocas sobresalían como cuchillas envueltas en la bruma que resultaba del choque de las aguas contra el enorme obstáculo. Arrimamos a la orilla y pacientemente empezó la labor de trasbordo por entre la selva. Había que burlar la catarata. Todos, infantes, indios, blancos, cargaron las cosas y luego arrastraron los botes. A las 10 de la noche habíamos terminado y fue necesario acampar. El miércoles 23, muy de mañana, reiniciamos la navegación y durante todo el día, sin parar, subimos por el Caquetá. A las 5 de la tarde avistamos la desembocadura del río Bernardo y media hora después estábamos acampando en sus orillas, en un puesto que había hecho Julián varios meses antes. Esa misma noche Jacome, Valois y el Águila partieron río arriba en busca de la gente que había ido a la primera comisión. El jueves 24 regresó el bote de 4 toneladas. Traía un grupo grande de personal civil que, a la voz de Jacome Cabrera, iba en la comisión. Se sumó por afecto y confianza con el viejo. A mí la verdad es que me alarmó mucho ver tal cantidad de gente, pues solo llevábamos víveres calculados para 10 u 11 civiles. Sin embargo, ellos habían conseguido prestados 2 paneros extras de farina y un panero de carne seca al sol. Valois. Recoger a la gente nos tomó toda una noche navegando de casa en casa sin perder un segundo. No hablábamos mucho porque inmediatamente veían a Jacome, iban saliendo para el bote. El grupo quedó conformado por 41 o 42 personas, incluyendo al personal militar. Los civiles eran Jacome, Efraín Gil, Hernán el Águila, Elías Macuna, Juazay Miraña, Ricardo Rodríguez, Alejandro Román Huitoto, Narciso Rodríguez, Leonardo Páez, un tulero de nombre Luis Silva, Darío Perea, su hijo Armando Perea, Pirro Torres, Plácido Pérez Bora, Salvador Miraña, Demetrio Neguetelle, Fernando Neguetelle, Fidel Miraña, Bolívar Miraña, Gregorio Miraña, José Miraña, José Huitoto, Miguel Miraña y otros poco que no recuerdo bien. Efraín. Ese jueves también navegamos todo el día sin parar y al atardecer saltamos a tierra y armamos campamento luego de limpiar con los machetes la maleza baja de la selva. Sobre las 5:30 salieron 3 grupos de cazadores a conseguir carne de monte, pero al poco rato se devolvieron.
Pirro, Alejandro y Plácido. Habían escogido la orilla de un quebradón, aprovechando que a esa hora salen los bichos a beber, y unos metros adelante vieron una culebra lorito enchipada en un palo. Caminaron medio kilómetro y encontraron otra, y más adelantico una tercera. Se le mandó a Alejandro que iba adelante. Pero este de milagro le pudo hacer el quite y le acomodó un tiro. Como en ese lugar estaba plagado, se devolvieron. Cuando uno va por la selva debe estar pendiente de qué pájaros cantan, porque así podrá saber qué culebra no hay por esos lados, especialmente si se trata de zonas con vegetación baja y muy cerrada como aquella. El enemigo del alorito es una cacambra, un gavilán gordo, que se la traga sin sacudirla, pero hay rincones donde los cazadores le han dado muy duro a los pájaros y entonces la vaina se pone jodida porque abundan las serpientes. La lorito es una culebrita realmente pequeña que no baja al suelo, sino que vive en los árboles, y que uno ve con facilidad porque es verde. Es un verde esmeralda, opaco, y por eso se pierde muy fácilmente entre las hojas. En la cola tiene un gancho y con él se agarra de las ramas, de manera que puede moverse con mucha facilidad para cazar animalitos, sapos, lagartijas de árbol, todo bichito que trepe a los palos. Uno la encuentra enrollada en las horquetas que forman las ramas al salir del tronco, y para cazar es hasta simpática, se envuelve y mueve la punta de la cola sin parar, de manera que los animalitos se vienen a mirar qué es y cuando están cerca, ¡zas!, le pega su zarpazo.